Hola, ¿cómo están? Hola de nuevo, soy Germán Castro, soy sociólogo, tengo un doctorado en letras y evidentemente soy simpatizante de la 4T. Hoy quisiera comentar con ustedes una cuestión de palabras, de términos. Las palabras son importantes. Cada vez resulta más común que a la gente que se encuentra en el lado opuesto de las fuerzas progresistas, en general a la gente que está en contra de la 4T, le llamemos, para tratar de encuadrar su ideología de manera indistinta, conservadores, reaccionarios, de derecha e incluso fachos, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué tan pertinente es? Bueno, solo cuentan las palabras, decía Ionesco, y todo lo demás son chácharas. Es importante aquilatar las palabras. El 28 de marzo de este año, el presidente López Obrador dijo: un pequeño burgués ofendido es como un fascista. En el mismo sentido, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht había sentenciado, bueno, a él se le atribuye, si tú la buscas en una obra de teatro jamás aparece esa consigna, pero parece que sí lo dijo. No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Obviamente es el mismo sentido. Tan es el mismo sentido y tan es actual que me permito actualizarlo. Un clase mediero que se siente o que siente amenazados sus privilegios, sean estos privilegios reales o imaginarios, o incluso sean estas amenazas reales o imaginarias, se vuelve un conservador a ultranza. Y ojo, en tiempos de cambio, un conservador necesariamente es un reaccionario. ¿Por qué? Porque es alguien que reacciona en contra del cambio, es alguien que quiere conservar las cosas como estaban. Creo que aquí queda muy clara la liga entre reaccionario y conservador. AMLO también en una de sus diatribas mañaneras dijo: la verdadera ideología del conservadurismo es la hipocresía. En efecto, como el mismo presidente lo ha señalado, lo toma de Monsiváis, quien escribió alguna vez: la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Conservadurismo y reacción van efectivamente de la mano derecha. Ahora, ¿por qué llamamos fachos a conservas, derechosos, reaccionarios? Fachos, como recordarán, es una manera de llamar a los fascistas. El fascismo es un movimiento político, ideológico, que surge en Italia a principios de la década de los 20 del siglo pasado, lo instaura Benito Mussolini, ¿no es cierto? Fascismo es una palabra que viene de fascio. Fascio es un emblema que viene desde el Imperio Romano. En varios poemas de Virgilio ya aparece el fascio. El fascio es un manojo de varas. Y bueno, lo que representa, la idea que conlleva es, una vara la puedes romper muy fácilmente, un montón de varas juntas, hechas manojo no. Digamos, el emblema es bonito. El fascismo, el problema es que se ha convertido en una denominación que, como llama Umberto Eco, es pars pro toto, es decir, la parte por el todo. Con alguno de los ingredientes que tenga algún movimiento político del fascismo inicial, pues le llamamos fascismo, ¿no? Y entonces es fascista Pinochet, o es fascista Franco, o Hitler, o el fascismo japonés, en fin, ¿no? Ahora, esta denominación que, insisto, cubre o etiqueta muchas ideologías, en general a lo que pretende etiquetar es a las maneras totalitarias que pretenden tomar la tutela de las libertades públicas. Es decir, actitudes totalitarias desde el poder que pretenden arroparse, hacerse para sí las libertades públicas, las libertades de la mayor parte de la población. Por tanto, un facho, dicho en pocas palabras y sin mucha ciencia política, pues es un intolerante, un totalitario, un enemigo de las libertades públicas. Monsiváis lo dice mucho mejor, dice: la derecha, la decisión de pensar por los demás y ordenarles el comportamiento debido. La usurpación del libre albedrío en nombre de Dios, así no son las cosas, de la empresa, del libre mercado, de la ley, no hemos oído esto, ¿no? La ley es intocable. En México, la derecha es la tradición de la intolerancia.
Y claro, ahora bien, no es raro que intolerancia e hipocresía pues vayan de la mano. Nadie se acepta intolerante. Ejemplos sobran, miren, seguramente los recuerdan. Miren, no es que yo sea racista, pero los güeros qué desarrollados están, ¿eh? No es que yo sea racista, pero qué curioso que al sur estén tan subdesarrollados. O no es que sea yo malinchista, pero qué flojos somos los mexicanos. Perdón, son, porque normalmente quien dicta estos diagnósticos, pues quién sabe dónde venga, ¿no? Somos, bueno, la máxima, ¿no? Nadie puede tirar la primera piedra porque somos corruptos por naturaleza. No es que yo sea homófobo, incluso tengo amigos homosexuales, pero no es que yo sea machista, pero no son muchas mujeres. No es que yo sea conservador, pero y así nos vamos. Si les parece, pues bueno, esto llega a, bueno, no es que yo esté en contra de López, pero los hipócritas, la palabra hipócrita es justo recordarlo, viene del griego, viene directo del griego. Fíjense, sabemos cuál es la obra de teatro más antigua de la cual conservamos a la fecha. Se llamaba Los Persas y le escribió Esquilo, un cuate que nació hace 2547 años. La tradición occidental nos permite saber exactamente qué año se estrenó. Los Persas se estrenó en el 472 a.C. durante las fiestas dionisias. Sabemos también quién fue el productor. Fue nada menos que un hombre al que le llamaban el Olímpico. O sea, imagínate, en la antigua Grecia, en Atenas, que te digan el Olímpico, pues claro, Pericles, ¿no? Por eso el siglo del esplendor griego le llamábamos el siglo de Pericles, él fue el productor. Sabemos también quiénes eran los personajes, pues tenemos la obra, era un coro de ancianos, era la reina Tosa, el fantasma de Darío, Jerjes, el emperador que perdió contra los griegos, y un mensajero. Lo que sí no sabemos es quiénes fueron los hipócritas, es decir, los actores. Hipócritas eran los actores en el teatro griego, de ahí viene la palabra. En cambio nosotros en México tenemos una tradición muy curiosa, que es esta idea de llamar artistas a los actores, pero particularmente a los actores de televisión y muy especialmente a los actores de telenovelas, ¿no? A las actrices y a los actores de las telenovelas. Esto evidentemente es excesivo, artista, pues bueno, Picasso, ¿no? Pero no solo es excesivo, es desatinado, porque muchos de ellos no son buenos histriones, ni siquiera representándose a sí mismos. Últimamente, quiero decir en tiempos recientes, abundan los ejemplos, hemos visto pésimas actuaciones, ¿no? De gente incluso tratando de representarse a sí misma. ¿Cómo olvidar a la señora Angélica Rivera apareciendo en pantalla y regañándonos a todos en cadena nacional por ser unos mal pensados, ¿no? O los llantos de la señora Montijo pidiendo que por favor respetemos su vida privada después de que persiguen a Inés Gómez Montt. En general lo que vemos en este tipo de casos son deplorables desempeños de hipócritas contemporáneos, de actores contemporáneos. La hipocresía, repito, viene del griego hipócresis, que significa actuación, fingimiento. Hipocresín es el verbo que significa pretender, actuar, fingir, hacerse pasar por. Hipócritis es el actor, es una persona que aparenta ser lo que no es, que aparenta sentir lo que no siente, que aparenta pensar lo que no piensa. Y si quedara duda, recuerden ustedes que en el teatro clásico griego todos los hipócritas salían enmascarados. En México y hoy los conservas, dice el presidente de la República en una mañanera, dijo textual, la doctrina de los conservadores de México y del mundo es la hipocresía, por eso siempre los agarra uno de bajada. Es una generalización, evidentemente, todos aquí podríamos tener contraejemplos, ¿no? Pero bueno, así son las generalizaciones, para eso son las generalizaciones. No abarcan el riquísimo panorama que te ofrece la realidad, siempre van a quedar, pero en general atinan, son generalizaciones. Yo aporto dos generalizaciones más.
Un progresista en México actualmente no lo oculta, al contrario, lo ostenta, lo presume, lo divulga, se quiere hacer, quiere ser parte del juego público, participar en el ágora diciendo, pues soy progresista, ¿no es cierto? En cambio, un conservador, lo asuma o no, pero quien es conservador, lo niega. Es decir, recuerden ustedes, ¿quién conocen ustedes que diga, sí, yo soy conservador? Insisto, podrá haber ahí alguno, ¿no? Pero en general no, en general los conservadores ocultan ser conservadores. ¿Cómo lo ocultan? Pues interpretando un papel, ¿no? Haciendo hipocresía. ¿Qué papel? Ustedes seguramente lo van a recordar. Yo soy neutral, yo soy objetivo, yo soy realista, yo no estoy ni con A ni con B, yo soy independiente. Porque además yo estoy sobre todos, porque todos los políticos son iguales, ¿no? Menos yo. Mira, yo no estoy ni con melón ni con sandía, pero López y bolas, ¿no? Este tipo de patrañas es difícil de mantenerse durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque andar enmascarado pues es muy latoso, ¿no? La literatura está plagada de este tipo de ejemplos, hasta Batman le estorba la máscara, ¿no? Andar enmascarados cansa. ¿Por qué? Porque andar enmascarado es disimular, y un disimulo de entrada es una incongruencia entre el ser y el parecer, y toda incongruencia es necesariamente un desequilibrio. Entonces, pues te andas cayendo, ¿no? Tengo un ejemplo ahí que me divierte mucho. Hace poco yo platicaba vía chat con un amigo y le decía que me explicara cómo diablos cada casilla durante la consulta popular del 2021 había costado 8,805 pesos y ahora nos dice el INE que cada casilla va a costar 29,600. Y entonces me dice, claro, está bien, porque el proceso es mucho más importante, hay que cuidarlo mucho más, la democracia cuesta, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, qué bueno que valores tanto la consulta del próximo 10 de abril, porque entonces seguro vas a participar. No, esas son patrañas, es un fraude, es una farsa. Y dices, uf. Ese es el tipo de ejemplo en donde ves claramente cómo pues se caen, ¿no? Es muy fácil agarrarlos de bajada. La hipocresía, vuelta desvergüenza política, es muy clara cada vez más, pululan ejemplos, casi como cucarachas en basurero, y solemos llamarle de distintas maneras. Hay una que en particular a mí me parece bastante molesta, a mí particularmente me molesta, que es cuando los llamamos cínicos, ¿no? Hace poco el presidente llamó a alguien cinicazo, a Felipe Calderón, y pues tiene toda la razón. Digo, ¿cómo se atreve a criticar o a meter mano en un asunto que prácticamente se generó o él generó desde su sexenio? Ejemplos sobran, pienso, no sé, en un señor que lleva años viviendo de los presupuestos dedicados a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, diciéndose un luchador de los derechos humanos, y luego va y se para a exigir que México mande armas a Ucrania, ¿no? Pues es una desvergüenza, es un cinismo, efectivamente, y sí hablo de Emilio Álvarez y Casa. La RAE efectivamente define cinismo como desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones y doctrinas vituperiables. Sí, está bien. ¿Por qué no me gusta cínico? Pues porque cínico también es la escuela de los cínicos griegos, de Diógenes de Sinope y Antístenes, ¿no? Y digo yo, así todos mis respetos, me parece que llamar cínico a una punta de desvergonzados, pues es tanto como llamar escéptico a un simple descreído o estoico a un dejado, ¿no? Entonces, me gusta más descarado. Y si me apuran, descaro, pues sigue desfachatez. Y con esto quisiera ir cerrando. Miren, descaro evidentemente y desfachatez tienen el mismo sufijo des, que es sin, ¿no? Y en el primer caso, descarado, pues es que no tiene cara, ¿no? Y en el segundo también, porque facha es cara, ¿no? La facha es la figura, la traza, es la apariencia. Facha, fachada, ¿no? Por eso, un desfachatado es alguien que no se ocupa en guardar las apariencias. ¿Qué apariencias? La propia, ¿no? Es curioso, es alguien que se quita la careta, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para decir, miren, hemos llegado a un punto en donde conservadores, reaccionarios, fachos, de derecha,
están en un punto de descaro y de desfachatez absoluta. Hemos sido testigos de niveles de hipocresía que paradójicamente vuelven transparentes a quienes llegan a esos niveles. Es una paradoja interesante. Y esto creo que hay que agradecérselo a alguien que tiene nombre y apellido. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador ha sido eficaz, porque además fue cantada. Desenmascaró a opositores, dejándolos en la desfachatez plena. La próxima reforma energética va a ser claro, la llamada o no llamada a salir a la votación es clarísima. Lo que presenciamos el fin de semana es uno de los eventos más divertidos de la política mexicana, cuando tienes a los opositores al presidente actual saliendo a exigir que se quede, ¿no? Entonces, pues sí, están desenmascarados, la desfachatez plena. Pues era lo que les quería comentar el día de hoy.